Soy la doctora Andrea Villamayor. Soy especialista en epidemiología, en emergentología y hago didáctica universitaria desde el 2014, que es cuando me recibí. A ver, nosotros vamos a ver nuestra materia. Voy a pasar después un drive en donde ahí va a estar todo. A ver si muestra aquí. En el drive está separadito. Son las materias que doy, ¿verdad? Acá. Epidemiología, vamos a ver. Acá en el drive va a estar la bibliografía de la materia. Acá está toda la bibliografía que vamos a usar durante todo el semestre. No hay un solo libro así específico, sino que hay actualizaciones y libros así por separado. Por ejemplo, está el de vigilancia epidemiológica, está el que es el de ficha de notificación obligatoria, está el que es de inmunización, que son actualizaciones. También están todos dentro de esta carpeta, ¿verdad? Que es la bibliografía. Luego está la carpeta de las clases. Acá por semana voy a ir subiendo las clases, ¿ok? El de ahora, no sé si me pasa el número del delegado, les voy a pasar el enlace y ya puede socializar. En semana 1 va a ser lo que vamos a ver hoy, ¿ok? Y el fin de semana voy a poner todo en orden las otras semanas. ¿Está bien? Porque está desordenado nada más. Pero está ya prácticamente todas las clases ahí. Tenemos 18 semanas, entonces voy a ir subiendo hasta la semana 18 acá. Otro punto están los trabajos. Acá hay otra carpeta que sería de trabajos. Ahí voy a subir los que vamos a ir haciendo en clase, ¿ok? Son los trabajos diarios que pide como proceso integrado y algunos ejercitarios que para más o menos conocer cómo sería la parcial. ¿Está bien? La parcial no va a ser directo, o sea que no va a ser concepto de prevalencia, concepto de incidencia, no va a ser así. ¿Qué es equidad? No va a ser así, ¿verdad? Va a ser orientado por competencias. ¿Qué quiere decir eso? Que les voy a poner como un caso clínico y ese caso clínico ustedes me van a decir, esta es una prevalencia, esta es una incidencia. Voy a poner paciente de tantos años de edad que tiene diabetes. ¿La diabetes es unicausal o multicausal? Voy a preguntar. ¿Ok? No va a ser cuál es el concepto de unicausalidad, sino que vamos a ir razonando. ¿Bien? Bueno, y ahí voy a subir en esta carpeta todos esos trabajos. Vamos a ir haciendo de acuerdo al programa. Acá está distribuido por semanas. Este sería nuestro proceso integrado. Está distribuido por semanas y por puntaje ahí en el costadito. ¿Ven? La semana 1 vamos a hacer la prueba diagnóstica, que sería mañana. Les voy a pasar el enlace, va a ser por Google Form, y ahí vamos a hacer la prueba diagnóstica en el horario de clase. ¿Ok? Luego, la quinta semana sería la primera prueba parcial práctica. Allá sería más o menos la fecha tentativa y el porcentaje sería un 5%. La prueba parcial práctica sería los casos clínicos que yo voy a ir subiendo en el trabajo, en la carpeta de trabajo y que vamos a ir haciendo en clase. Entonces ahí ustedes ya más o menos van a saber cómo va a ser esa prueba. ¿Bien? Luego está la teoría, que sería 20%, la fecha tentativa y la participación activa en clase, que sería entre semana 9 y semana 17, que son 2%, que también vamos a hacer por un formulario form y el QR para la asistencia de esta semana. Las actividades de consolidación práctica, que es 3%, acá también vemos la semana 10, serían las fechas tentativas, que posiblemente vamos a ver si podemos irnos a hacer una extensión. Y la semana 11 sería el seminario. Como ustedes son cuarto semestre, va a ser la trivia, ¿verdad? Van a participar de la trivia. Este sería la semana 11, 5% y las fechas tentativas. Y luego la segunda parcial práctica, semana 13, y segunda prueba parcial teórica entre la semana 15 y semana 16. ¿Ok? Acá, como les dije, están los puntajes en porcentaje, las fechas tentativas en las cuales nosotros vamos a trabajar. ¿Ok?
Entonces ese prácticamente está ya también dentro de la semana 1 para que ustedes puedan ir teniendo ya a mano y sabiendo qué día no van a faltar, ¿verdad? O qué semana no tienen que faltar. La semana que no tiene que pasar nada va a ser esa semana y que tienen que estar en clase, ¿ok? Entonces ustedes ya tienen y ya saben qué día va a ser. Bueno, vamos por lo que sería nuestro programa. A ver. ¿Salió? ¿No, verdad? Ahí. Vamos por nuestro programa. La presentación del programa. La unidad 1 sería los servicios de atención a la salud. El contenido sería la demanda de atención. Acá nosotros vamos a ver los niveles de atención en lo que sería acá Paraguay, que es también a nivel Latinoamérica prácticamente, que hablamos en nivel de atención 1, 2, 3 y 4. ¿Qué abarca en cada nivel de atención? Vamos a ver la situación nacional y regional. Vamos a hablar sobre una breve historia, ¿verdad?, de lo que sería la evolución de la medicina aquí y el rol del médico dentro de lo que es cada atención o cada nivel de atención. ¿Ok? La segunda unidad sería la introducción a la epidemiología. Acá vamos a hablar también de una breve historia de lo que es la epidemiología y cuáles serían las relaciones con otras ciencias. Vemos el concepto, el objetivo, los principios, por qué es importante la epidemiología, ¿verdad?, a nivel de la medicina. Vamos a explicar para qué sirve, ¿ok? Epidemiología nosotros sabemos que es prácticamente investigación. ¿Por qué? Porque nosotros recabamos los datos. ¿Para qué? Para poder hacer prever algo. O puede ser para que podamos tener a mano cuánto % de mortalidad de tal enfermedad y saber qué poder hacer con él. Entonces, para eso nos sirve para nosotros lo que es la epidemiología. Es prácticamente una investigación, ¿verdad? Como vemos acá, explicar las relaciones con otras ciencias, específicamente con la epidemiología clínica. Acá nosotros también vemos las disciplinas diagnósticas con la epidemiología. ¿Cómo se diagnostica? Puede ser por los signos y síntomas o esos signos y síntomas son vagos. Podemos trabajar con la historia natural de la enfermedad. ¿Ok? ¿Ustedes se acuerdan en la época del COVID? Adelante. En la época del COVID, por ejemplo, ustedes veían en las redes o en la televisión, se veía, ¿verdad?, tanto % de infectados. Se prevé que para tal fecha va a haber más, o tantos % más, ¿verdad? O sea, que daban números. Y esos números es a través de las fórmulas que se utilizan en epidemiología. No les voy a pedir los números ni que calculen eso, pero por lo menos interpretar. ¿Bien? ¿Sí? Epidemiología se relaciona entonces un poco con bioestadística. Sí, se relaciona con bioestadística, con matemática, con el medio ambiente. Tiene varias relaciones que vamos a ir trabajando de a poco con ellos. ¿Ok? Acá, por ejemplo, como dice, la epidemiología como ecología, que es el medio ambiente, justamente, y la causalidad en epidemiología. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son las causas de esa enfermedad? ¿La causa es única o es múltiple? Bien. Por ejemplo, adelante. Por ejemplo, en el examen no le voy a decir el concepto de causalidad, sino que les voy a poner una enfermedad y ustedes me van a decir, ¿es multicausal o es unicausal? ¿Entienden? Por ejemplo, cuando hablamos de unicausal es ¿verdad? Uno. Un solo factor para esa patología. Generalmente son las infecciosas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué puede ser unicausal? Sí, cualquier enfermedad puede ser que tiene una sola causa. ¿Mm?
No. ¿Cómo? Tétano. Porque es uno solo, sífilis, ¿verdad? Porque es solo el treponema que puede causar. A ver, dengue. Es solo uno, ¿verdad? Un solo agente para eso. A ver, la toxoplasmosis, por ejemplo. Es solo un agente. Claro, hay varios factores, pero hay un solo agente. Hay varias formas de transmisión. Esa es otra pregunta. Bien. Y la multicausalidad, que hay varias formas de llegar a esa enfermedad, ¿verdad? Que ya serían múltiples causas que hacen que tengas. Que puede ser la diabetes, la hipertensión, también obesidad. Incluso obesidad puede ser predisposición genética, ¿verdad? Aparte del estilo de vida. Ajá. Entonces, esas cosas son las que vamos a ir preguntando. Bueno, la unidad 3 serían los componentes demográficos. Acá nosotros vamos a trabajar con las dinámicas poblacional, esa pirámide, no sé si ya llegaron a ver también en estadística, en donde se va evaluando la tasa de mortalidad, de natalidad. Hay más pacientes con adultos mayores en esta región, hay más pacientes jóvenes en esta región. Entonces vamos a ver los tipos de pirámides. Y vamos a trabajar también con lo que sería la parte geográfica, o sea, que el lugar en donde vamos a trabajar. También sería la transición epidemiológica. ¿Qué quiere decir eso? Los cambios que hubieron en epidemiología con respecto a tal enfermedad. Por ejemplo, se trabaja mucho en epidemiología con el dengue. El dengue en el 2009 más o menos fue el primer brote grande que hubo, ¿verdad? El primer surto, como se dice. ¿Y ese brote cómo fue? ¿Cómo empezó? Entonces ahí llega el epidemiólogo y evalúa al paciente cero. Vos buscás el paciente cero y evalúas cuál fue su signo, cuál fue su síntoma, cómo fue diagnosticado, cuál fue el tratamiento que se le hizo. Y a partir de una serie de casos y los mismos síntomas, los mismos signos, el mismo tratamiento, entonces se hace un protocolo. Se presenta el protocolo y se acepta o no se acepta, ¿verdad? Así como ese año, por ejemplo, que fue el primer surto, el primer brote de dengue, ¿cuáles fueron los signos y síntomas? Dolor retroocular, dolor de cabeza, fiebre, ¿se acuerdan? Dolor de cuerpo, que era mialgia. Esos eran los primeros signos y síntomas. ¿Y el tratamiento qué era? Antipirético, que era paracetamol, ¿verdad? Y agua, ¿verdad? Hidratación. O en todo caso los fluidos, ¿verdad? Que teníamos que hidratación, que hacerle al paciente. Eso era en el 2009. ¿Y qué pasó después? En el 2024 más o menos 2024 fue el otro brote que hubo, ¿se acuerdan? Entre la frontera luego fueron los brotes. ¿Y ahí qué pasó? Salió un nuevo protocolo. Y ese nuevo protocolo, ¿qué decía? Clasificó en una fase febril, una fase aguda y una fase crónica. ¿Se acuerdan? La chikungunya, por ejemplo, ya tiene esa clasificación. El dengue también. Y luego de eso, ¿qué se hizo? Se hizo un nuevo protocolo para tratamiento. ¿Se acuerdan? Tratamiento A, B, C y D. De acuerdo a cómo nosotros veíamos nuestros signos y síntomas, hacíamos ese tratamiento. Un brote. Cada vez que tem, vai mudando o protocolo, porque Sí, porque los signos y síntomas van cambiando. Por eso tenemos que estudiar la historia natural de la enfermedad en epidemiología. Por ejemplo, ahora, en este 2024, el protocolo cambió. ¿Sí? Súper. Hubo esa fase. Pero ¿qué pasó en el 2025? Inicio de 2025, enero, febrero, marzo, por ahí, que fue el periodo de calor, empezaron a ser los pacientes más afectados los niños. ¿Y cómo iniciaba el dengue? Con dolor abdominal. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora ellos tienen que hacer otra vez un nuevo estudio, una nueva investigación y un nuevo protocolo. Y en el protocolo incluir, ¿verdad? ¿Qué pasó? Inicia con dolor abdominal. ¿Para qué? Para que todos estén atentos. Hay algunas patologías que todos años van cambiando. Se va estudiando y se va cambiando si es necesario. La influenza, por ejemplo, sí se cambió de un año para otro.
fue cambiando el protocolo e incluso el tratamiento. ¿Por qué? Porque los virus mutan, las bacterias mutan. Entonces va cambiando también la historia natural de la enfermedad. Por eso en constante nosotros estamos investigando cómo fue la historia natural. Y eso se hace a través de lo que es la epidemiología clínica. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a estudiar en este componente. Los determinantes de estado de salud, que serían los factores responsables para ese desarrollo. ¿Ustedes se acuerdan de la tríada ecológica? Medio ambiente, huésped y agente. Sí, eso se ve desde medicina de la comunidad. En la escuela luego estudiamos eso, ¿verdad? Entonces ahora vamos a profundizar. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con la cadena epidemiológica. ¿Quién es el huésped? ¿Cómo inicia? Puede ser un parásito el huésped, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el albergue de ese huésped? Puede ser, qué sé yo, toxoplasmosis. ¿Cuál es el albergue? El gato, ¿verdad? ¿Y cómo es la forma de salida de él? A través de las heces. Entonces, gastrointestinal. ¿Y cómo es la forma de transmisión al huésped? Contacto, ¿verdad? Puede ser directo, puede ser indirecto, puede ser a través. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar en lo que es cadena epidemiológica. Y después de eso, vamos a ver el huésped susceptible. ¿A quién afecta más? ¿Ok? ¿Cómo? También. Prácticamente a todos que están expuestos y que tienen, ¿verdad?, el animal que no está desparasitado. Entonces, eso nosotros vamos a evaluar en cadena epidemiológica. Acá vamos a ver todos estos conceptos, pero después, en la hora de la verdad, ¿verdad?, que sería nuestra parcial, nosotros ¿cómo vamos a hacer? Les voy a poner un caso. Paciente de tantos años de edad que ingresa al servicio o que fue a la consulta por una lesión en piel, puede ser, ¿verdad? En la lesión de piel se ve tal cosa y ya te pongo el diagnóstico, ¿verdad? Que puede ser el bicho geográfico que ustedes le dicen, ¿verdad? Bueno, puede ser eso. Ahora, desarrolla la cadena epidemiológica. Entonces ahí les voy a poner patologías que ya sabemos, que vemos todos los días. Vermi, ¿verdad? Larvas, nosotros sabemos cómo se contagia. ¿Bien? COVID sabemos cómo se contagia. El dengue sabemos, chikungunya sabemos. Entonces todas esas patologías básicas le voy a poner. Hipertensión, diabetes, sabemos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esa cadena epidemiológica. No les voy a poner cosas de otro mundo. Y siempre voy a poner primero en la carpeta de trabajos, vamos a hacer y luego vamos a hacer un debate para que tengamos todos una misma respuesta. ¿Ok? Los niveles de prevención y vigilancia epidemiológica es la otra unidad. Nivel de prevención, creo que también ya estudiamos, ¿verdad? Primario, secundario y terciario. Primario, ¿qué era? Sí, prevención. Promoción y prevención, nivel primario, ¿verdad? Nivel secundario, ¿qué trabaja? Las dolencias, ¿verdad?, que van iniciando. Diagnóstico precoz, ¿cierto? Y terciario ya sería con la rehabilitación. ¿Para qué? Para que mi paciente no se complique. Entonces, eso vamos a profundizar también. Y la vigilancia epidemiológica, en donde vamos a trabajar con la mortalidad, morbilidad, letalidad, natalidad, las tasas. ¿Ok? Eso vemos en vigilancia. En vigilancia, por epidemiología, clasificamos a las enfermedades. Enfermedad tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. Entonces vamos a profundizar a esas enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades que son ya erradicadas aparentemente? ¿Cuáles son las enfermedades de notificación obligatoria, inmediata? Todo eso, el por qué. ¿Ok? Eso vemos en vigilancia. Vigilancia prácticamente es investigación también. Ahí vamos a tener también un contenido que va a hablar solo de investigación. Acá hablamos también de multicausalidad, la tríada ecológica, los conceptos asociados a lo que es la transmisión. Vemos acá la historia natural de la enfermedad, o como dice ahí, del proceso de la enfermedad, el periodo prepatogénico, el periodo patogénico, que sería uno de los paradigmas de Leavel y Clark que se trabaja acá.
Bien, cuando hablamos de un caso confirmado, cuando hablamos de un caso sospechoso, eso también vemos acá de acuerdo al laboratorio o al medio diagnóstico que tenemos. Eso vamos a trabajar en vigilancia epidemiológica. Y las fichas epidemiológicas son las que son de notificación obligatoria. Vamos a clasificar cuáles son de notificación inmediata, cuáles son de notificación semanal, cuáles son de notificación anual. Vamos a clasificar. También tenemos los datos de cómo sería la forma de nuestra ficha, que tiene que tener datos generales, tiene que tener datos de filiación, o sea, que el nombre del paciente, luego tiene que tener los datos clínicos, ¿bien? Que si nosotros vemos la ficha, voy a traer las fichas y vamos a ver, ¿verdad? El dengue, por ejemplo, tiene 3 columnas en donde habla de las arbovirosis. Sería dengue, chikungunya y zika. Y los signos y síntomas que pueden tener cada uno. Entonces nosotros vamos marcando nada más. Y hay una partecita de la ficha que dice hace tantos días si viajó o tuvo contacto con alguien con similares síntomas, ¿verdad? Entonces todo eso nosotros tenemos acá. ¿Por qué? Porque este sería una de nuestras fuentes para la investigación. Para saber si hay un brote, cuántos pacientes consultaron con esos mismos signos y síntomas, cómo fueron tratados, fue confirmado o fue sospecha nada más. Entonces todo eso se ve con nuestras fichas epidemiológicas. Estas fichas son tanto para enfermedades transmisibles como para enfermedades no transmisibles. Bien, entonces ahí vamos a ir evaluando eso en este contenido. Y nuestro último contenido, que sería el cronograma de inmunización. ¿Qué sería eso? Las vacunas, ¿verdad? Las vacinas. No les voy a pedir tampoco que memoricen todas las vacinas, ni por año, ni por tal. ¿Por qué? Porque tenemos todo a mano. Vos llegás en el vacunatorio y está pegado un feroz cuadro, ¿verdad? En donde ya está todo. Entonces, solo mirar. Y el niño tiene luego su tarjeta, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Pero sí tenemos que saber la definición, las bases, cómo se cuida, la cadena de frío, vamos a describir la eficiencia, la eficacia, a quién podemos aplicar, a quién no. Esos son los datos que sí tenemos que saber. Por ejemplo, viene un paciente embarazada, ¿y qué tipo de vacuna sí podemos aplicarle a ella y qué tipo de vacuna no? Si viene un paciente inmunocomprometido, las vacunas in vivo, por ejemplo, no. Entonces, esos datos son los que vamos a aprender acá. Como dice, categorizar la seguridad de las vacunas. Esa sería la cadena de frío. ¿Cuáles son las vacunas sensibles a la luz? ¿Cuáles son las vacunas sensibles al calor, al frío? ¿Ok? Esos son los datos que sí vamos a tener. Bien. La mayoría de nuestros contenidos, o sea que de nuestras clases son de la OMS o de la OPS, que son las más actuales. Bien. La inmunización pasiva artificial, también vamos a trabajar con eso. Y la activa, ¿verdad? ¿Cuáles son? Y esas las que están en nuestro programa son las específicas que sí vamos a estudiar. ¿Ok? Bueno, y ese es el contenido que vamos a ver este semestre. Como les dije, epidemiología es largo, pero no es difícil, creo yo, ¿verdad? Pero es largo, eso sí. Bien, vamos a ir haciendo los ejercicios para que podamos ir familiarizándonos con los conceptos, eso sí. Pero no se apuren, no se preocupen. Después de la primera parcial vamos a ver cómo vamos a trabajar, ¿verdad? Si es que vamos a afianzar más eso o no. Pero como les dije, es solo largo, no es difícil. Y hay cosas que ustedes ya saben. Entonces facilita también nuestra vida, ¿verdad? Puede ser. Nivel primario, secundario y terciario, ustedes ya saben. La historia natural de la enfermedad, ¿ustedes ya vieron? ¿Ven?
Entonces hay cosas que ustedes ya saben. De vacinas, ¿ustedes saben? Sí saben. ¿Vieron el inmuno, ven? Entonces todo eso es como un rompecabezas la medicina. Todo eso ahora vamos a unir en uno. Solo eso. Metodología, ustedes vieron investigación ya. Y bueno, entonces ahora incluimos la metodología. Solamente que vamos a ver desde otra visión, otra perspectiva. Pero los conceptos siguen siendo los mismos. ¿Ok? Bueno, este sería el grupo de extensión. Si es que vamos a irnos a extensión, entonces estos van a ser los grupos que vamos a trabajar. Si es que nos aprueban, yo les aviso y vamos a dividirnos entonces en grupos. Lo más probable. Bien. Nos pidieron proyecto, ¿verdad? Entonces, si es que se aprueba el proyecto, excelente. Bueno, la unidad 1 sería los servicios de atención a la salud, que es lo que vamos a ver ahora. El contenido a desarrollar son estos. Sería ya desde lo que es la definición de salud, que me imagino que ya saben. También las determinantes de estado de salud, que vamos a ir también profundizando. Y las definiciones de lo que es salud pública, nivel de atención y Sistema Nacional de Salud. ¿Sí? Bueno, el concepto de salud. El derecho a la salud surge en la Revolución Francesa en 1791. La Organización Mundial de la Salud, o sea que la OMS, en el segundo o en el principio 2 de la Carta Funcional de la Declaración de Derechos Humanos en 1948, es lo que generó el derecho a la salud para todas las personas sin discriminación. Esto se fue en ese año, ¿verdad? 1948, en donde se vio el concepto de salud. En la Constitución Nacional del Paraguay, en el artículo 68 y 69, habla sobre la salud. En el 68 te dice que el Paraguay reconoce el derecho a la atención de la salud para todas las personas. Y en el artículo 69 señala la obligatoriedad del establecimiento del Sistema Nacional de Salud. O sea que tienen que haber los servicios. ¿Ok? Entonces son los dos derechos que tenemos. Derecho a la salud y al servicio, ¿verdad? Bueno, no le voy a pedir en el examen, ¿verdad? Artículo tal, pero tenemos que saber porque la historia te pide en el contenido. Entonces, historia. Bueno, este personaje, Andrija, en 1945 presentó la definición de la salud y fue aceptada universalmente y aceptada en 1946 por la OMS. El concepto fue: la salud es el completo bienestar físico, psíquico y social y no solo la ausencia de enfermedades o achaques. Eso fue en 1945. 2 años después, o sea que la OMS en el 46 estudió ese concepto y en el 1948 fue en donde ya definió el concepto en sí y aceptó el concepto a nivel mundial. ¿Y cuál es el concepto según la OMS? La salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades. ¿Ok? O sea que biopsicosocial. Entonces, con este concepto nos quedamos. Así como está ahí. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esto va a abarca lo psicológico, lo físico y lo social. O sea que en lo social va a incluir todo lo que es la comunidad, el medio ambiente del paciente. ¿Sí? Es una utopía prácticamente el concepto que la OMS dio, ¿verdad? Completo bienestar físico, mental y social. Físico tal vez tenga, pero social no tenga, ¿verdad? A veces tenés el físico y el social, pero el mental no tenés. Entonces, va variando, ¿verdad? Eso sería el concepto que pide, ¿verdad? Otro personaje que trabajó con el concepto de salud es René Dubos. Y René Dubos dice que la salud es como un espejismo. ¿Qué quiere decir espejismo para ustedes?
Espejo, o sea que en vez, ¿verdad? Reflejo. La salud es un reflejo, dijo René Dubos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es un reflejo de cómo vive la persona. Claro, es un reflejo de cómo vive él y su alrededor. La salud individual y la salud colectiva. No vamos a ir lejos. En la familia. La salud es un espejismo en la familia, ¿verdad? ¿Por qué? Si en la familia hay un paciente que es hipertenso, la que va a cocinar, ¿qué va a hacer? Menos sal. Y toda la familia va a comer menos sal. Si ahí, por ejemplo, hay un diabético, la gaseosa en la heladera ya no, ¿verdad? No debería. Porque si está, cuando todos duermen, posiblemente él se vaya a tomar. ¿Por qué? Porque el diabético es más difícil de tratar. Tanto el diabético como el hipertenso. ¿Por qué? Porque no acepta su enfermedad. Entonces, por eso hablamos de espejismo. La vida saludable, por ejemplo, qué sé yo, la alimentación saludable. Eso también es un espejismo. ¿Por qué? Porque si en la casa, por ejemplo, vos tenés verduras, frutas y vos vas comiendo, todo el mundo come. Y una vez que vos no tengas y solamente hay 2 manzanas, entonces come solo uno, no come el resto, no queda así, ¿verdad? Siempre es todos. Entonces, por eso hablamos de una salud colectiva y hablamos de un espejismo. Por eso dice, la salud es un estado físico y mental razonablemente libre. Por eso nosotros razonamos, él está comiendo la manzana, vamos a comer también. Hay banana, vamos a comer todos. Bien, razonablemente libre de incomodidad y dolor, que permite a la persona en cuestión funcionar efectivamente por el más largo tiempo posible en el ambiente donde vive. ¿Entienden? Por eso hablamos de un espejismo en salud. El sedentarismo, por ejemplo. Si en la casa uno se queda mirando, qué sé yo, la tele, ahora el celular es la cosa, ¿verdad? Ya la época cambiamos, ¿verdad? El celular o la tablet y está ahí sedentario. Y todo el mundo hace lo mismo, se espeja, se ve, se refleja. Pero si uno empieza a hacer alguna actividad física, se van adhiriendo de a poco, ¿verdad? El ambiente influye. Y eso es lo que dijo René Dubos. ¿Bien? Les voy a contar una experiencia personal. Mi hija tiene 6 años hoy. El año pasado, su amiga, que es del colegio, le contó que ella corre. Que hace los domingos, ¿verdad? Ese que corre los domingos. Bueno, y a Maidela faló para mí, vamos, me dijo así, llévale, sí que. Bueno, le llevé. Obviamente salió última, ¿verdad? Y ahí me dijo, no, que ya no quiere más, que nunca más. Y ahí yo le dije, vos nunca entrenaste, nunca caminaste, ¿cómo va a pasar? Entonces te voy a escribir en el otro, pero ahora ya vamos a caminar. ¿Qué pasó? Gracias a su frustración, su mamá tuvo que caminar con ella, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó ahí? Ya hubo un reflejo, ¿verdad? Ella de su amiga, yo de ella, mi hermano detrás de nosotras, empezó a caminar también con ella. Después la novia de mi hermano ya caminó. Mi afilada, ¿verdad? Mi ahijada, como que ella corría. En la segunda vez que corrió, salió 3er puesto. Ya fue podio. Entonces, mi ahijada ya quiso correr. Entonces, ella también ya empezó a entrenar. Después de ella, ya vino el primo de mi ahijada, que tiene 7 años, y el papá del primo empezó a correr también. Entonces ahí hicimos así un grupo otra vez, ¿ven? Cómo vamos reflejando y vamos estirando. Y hoy día mi mamá hace 2 semanas está caminando también con nosotros, ¿entienden? Entonces hablamos de la salud como un espejismo, o sea que un reflejo. Ahí salimos de la vida sedentaria, ¿verdad? Salimos un poquito. Entonces sí tiene razón él. Es un espejismo. Y ahora, por ejemplo, ella, voy a comer una manzana. Antes ella no hacía eso. Y ahora, no, hay banana. Porque todo, vos corres y es banana, ¿verdad? Y banana no tiene que faltar en mi casa ahora por eso. ¿Entienden? Entonces sí, es un espejismo. Bueno, Milton Terris, ¿qué dice? Es otro historiador de la salud, del concepto de salud, en el cual habla que la salud es por una parte subjetiva y por una parte objetiva. ¿Qué quiere decir eso?
¿Qué les parece? Sigue siendo un estado de bienestar físico, mental, social, pero con una capacidad de funcionamiento. O sea que objetivo tiene que tener esa capacidad de funcionamiento para la salud positiva. Entonces, ¿qué nosotros vemos acá? Vemos que el paciente sí cambió su estilo de vida. Vemos que el paciente sí tiene una adherencia al tratamiento. Entonces hablamos de un objetivo, salud objetiva. Nosotros le controlamos al paciente y su presión sí se estabiliza. Está estable. Entonces quiere decir que sí siguió el tratamiento. ¿Y subjetiva qué quiere decir? Aparentemente. Bien, quiere decir algo que aparenta. Por ejemplo, la diabetes es lo que más se puede aparentar, ¿verdad? Tipo, un día antes vos comes bien y te vas a hacer tu glicada y la glicada sale bien. O sea que la basal en realidad. La glicada es la que sale alterada y ahí se queda como objetiva nuevamente. La subjetiva es lo mismo. La hipertensión es lo mismo con la subjetiva. Vos te tomás la presión, estaba bien tu presión, pero ¿qué pasa? Él no estaba haciendo su tratamiento correcto. Y se va al día siguiente y se descompensa el paciente. Entonces puede ser una subjetiva. Y lo psicológico es lo más fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vos le mirás al paciente, aparentemente parece una paciente feliz, pero por dentro no está, no siempre está. Entonces hablamos de una salud subjetiva. ¿Ok? Entonces en el examen, ¿cómo les voy a poner? Le voy a poner de esa manera, con ejemplos. Hablamos de una salud subjetiva o una salud, o les voy a decir, describa una salud subjetiva. ¿O qué es para usted una salud objetiva? Entonces ustedes me van a poner como ejemplos. ¿Ok? Bueno, no les voy a poner así. ¿Qué dijo Milton Terris? Nos van a acordar el nombre de ellos, ¿verdad? ¿Qué dijo Dubos? Entonces, yo podría decir que el objetivo sería algo que se mide de manera, por ejemplo, con cosas objetivas, por ejemplo, el valor de una glicada. Y el subjetivo no tiene cómo probar. ¿Cómo probar? Es lo mismo que el concepto de signo y síntoma, ¿verdad? Signo es lo que nosotros vemos, signo o objetivo, signo, ¿verdad? Es lo que nosotros vemos y síntoma es subjetivo, es algo que nosotros no vemos. Es lo mismo, ¿ok? Es como vemos acá, la capacidad funcional dice, ¿verdad? Por eso hablamos de una salud positiva y una salud negativa. Salud positiva es cuando va buscando lo óptimo, que es el completo bienestar físico, mental y social. Buscas, llegas, a veces, ¿verdad? Puede ser. Y la salud negativa es la pérdida de la salud, en donde es subjetiva y puede llevar a una muerte prematura del paciente. Por eso es la capacidad del funcionamiento del cuerpo en él. ¿Ok? Y otro historiador del concepto de salud es Marc Lalonde. Lalonde justificó que la salud se debe a varias determinantes. No es que la salud, como dice, completo bienestar físico, mental y social. ¿Y qué es lo que es lo físico? ¿Y qué es lo que es lo mental? ¿Y qué es lo que es lo social? Entonces, él se hizo esa pregunta y ahí entonces describió. Lo físico puede ser la biología humana, dijo. ¿Tiene razón? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el cuerpo del paciente, es la genética del paciente, o sea que lo biológico va a ser una de las determinantes de salud. ¿Ok? Por ejemplo, yo que soy brevilínea, ¿verdad? Soy más predisponente a ¿qué? A enfermedades cardiovasculares. Los longilíneos son más predisponentes a ¿qué? A enfermedad articular, a enfermedad gastrointestinal, generalmente también puede ser respiratoria, ¿ok? Luego que dijo Lalonde, que otra de las determinantes de salud puede ser el medio ambiente, que incluyen lo social, y el estilo de vida y los servicios de salud, ¿ok? Entonces Lalonde dijo que la salud es la resultante de las interacciones de distintos factores que se interrelaciona con el paciente o con el individuo. ¿Y cuáles son esas? Son la biología humana, el medio ambiente, el estilo de vida y los servicios de salud. Bien, si vamos a ir acá con ejemplos,
La biología humana, como dice, el cuerpo del paciente, el organismo interno del paciente, habla de la edad cronológica, que coincide con la biológica o no. Hay veces, por ejemplo, los pacientes que trabajan en el campo, todo el día bajo el sol. Le preguntas su edad y no aparenta, aparenta más viejo. ¿Por qué? Por el desgaste y por el sol, ¿verdad? Que va a afectar lo que sería la piel. Comparando con un paciente que trabaja todos los días en una oficina, por decirlo así, que no tiene ese contacto directo. Entonces, hay veces que ese proceso de maduración y envejecimiento del cuerpo no coincide con la edad cronológica, con la edad biológica. Bien, por eso hablamos de biología humana. El estilo de vida sería ¿qué? La conducta, sería el hábito del paciente. Uno de los hábitos más comunes sería el cepillado del diente del niño, ¿verdad? Si vos le enseñás todos los días, tenés que cepillarte después de desayunar, después de comer, después de cenar, entonces, o antes de dormir, el niño va a seguir ese hábito. Dice que si vos, o sea, que según la literatura, los hábitos se llevan después de los 12 años. Vos vas enseñando hasta los 12 años y después de los 12 años vos te quedás con los hábitos que aprendiste. Eso dice la OMS, ¿verdad? Las decisiones, las actitudes, los valores, todo eso. Otro de los hábitos, por ejemplo, el cinturón de seguridad. Ustedes usan. Los que están atrás usan, los que están enfrente usan, todo el mundo usa cinturón de seguridad. Te subí al auto y ustedes usan, ¿verdad? Es un hábito que ustedes tienen, nosotros no. Aparece allá la policía caminera, rápido te pones, ¿verdad? Ese es uno de los hábitos que nosotros no tenemos acá. O si no, el casco en la moto, ¿verdad? Protege el codo, el casco. Y después cuando viene la policía se pone en la cabeza, ¿verdad? Las creencias que forman parte del estilo de vida también, ¿verdad? Despertarse temprano, despertarse tal hora. Otra de las creencias puede ser no comas esto. Acá, por ejemplo, hay una creencia, ¿cómo era? Melancía es sandía, ¿verdad? Que la sandía vos vas a comer, pero no podés mezclar con agua. Porque si tomás con agua la melancía te va a dar una indigestión, ¿verdad? O sea que una de las creencias de los abuelos, ¿verdad? Entonces ahora es eso. No podés, sí, con leche también. Mamón, ¿verdad? Manga. Sí. Sí, después de la pileta, porque creo una creencia, ¿verdad? Otra de las creencias, por ejemplo, que existe mucho acá, es las inyecciones. Tipo, si tenés fiebre, no te tenés que aplicar porque tenés supuestamente puarurú, le decimos, ¿verdad? O sea que le dicen que sería la inflamación del hígado y por eso el paciente se puede morir. Es un tabú, ¿verdad? Una creencia que tienen. Entonces, es difícil. En las etnias, ¿verdad? Los indígenas, lo que es muy difícil hacerle llegar ese tipo de tratamiento a veces. Sí, los yuyos también. En las creencias. Incluyen las creencias. El medio ambiente físico, polución sonora, polución ambiental, que también puede ser el agua. Hay algunos lugares que todavía no llega el agua potable. La educación, hay algunos que tienen nivel educacional bajo, en el cual también no cree mucho en los tratamientos, ¿verdad? Entonces, esos son también puntos que van en contra de nosotros. Como les dije ahí, por ejemplo, los indígenas, las etnias son difíciles de tratar. Si por ahí ya no dijiste algo que no le dio confianza, ya nunca más se va a ir, ¿verdad? No solo ellos, sino que todos. Pero ellos son los que más difíciles de tratar. Les digo porque nosotros vivimos a 70 kilómetros de varias etnias que están, entonces es difícil. Acá, por ejemplo, se hizo, a 70 kilómetros que les digo, se hizo un concurso para médico, para ir a hacer medicina ahí, ¿verdad? Con ellos, atención primaria. Una doctora ganó, se fue, no sé qué pasó, no sé qué dijo, ninguém sabe qué aconteceu. Sí que ella llegó un lunes, fue, abrió el cajón de su escritorio y tenía una cobra.
Ninguém sabe quién colocó ahí, ¿verdad? Entonces, eso fue un llamado de atención tipo, vai de aquí. Y hasta hoy día ese lugar no está en México. Siempre es llamado a concurso, pero nadie se va. Nadie acepta. No sé por qué, ¿verdad? La que está ahí es una enfermera que es indígena y es la única que tiene contacto con ellos, ¿verdad? ¿Qué ibas a decir? ¿Y en este espacio los índices de enfermedades son altas o son bajas? Y es ella la que recibe, la enfermera, y si es que es algo que ella no puede, manejar, ahí ella deriva, ¿verdad? Ahí ella es la que es el nexo entre nosotros. Pero son dos lugares que está ahí cerca, ¿verdad? Entre ellos. Que no hay médicos, sino que son las dos enfermeras que son de esa tribu. Ese, por ejemplo, es difícil también de tratar. Así también como el servicio de salud, que se trabaja con lo que sería la eficacia y eficiencia, ¿verdad? Por los sistemas de salud y de atención. Acá, por ejemplo, sabemos que falta personal, o sea, que falta médicos y falta también lugar físico. Hay lugares, por ejemplo, como el del lugar que les dije, está el espacio físico, pero el médico no hay. Ya sabemos por qué, ¿verdad? Pero hay otros lugares en el cuales, por ejemplo, hay el médico y no hay limpiadora. Entonces, ¿quién tiene que limpiar el espacio? Es él, el médico. Entonces, hay así varias falencias que supuestamente se está tratando de superar. Bien, esos serían los servicios de salud. Esto es lo que hablamos de las determinantes de salud según la LONDE. Como vemos aquí, por ejemplo, 43% es el estilo de vida. Entonces, si nosotros conllevamos un buen estilo de vida, 43% es la probabilidad de que contengamos una buena salud. Bien, 27% sería la biología humana, que es algo que nosotros no podemos cambiar, que es no modificable. Bueno, actualmente la genética supuestamente ya se puede cambiar, ¿verdad? Pero estamos lejos todavía. El medio ambiente, que es 19%, que es cuidar, ¿verdad? En el caso del dengue, por ejemplo, las aguas estancadas, los patios baldíos, la basura, donde vamos a tirar. Entonces, el medio ambiente donde vivimos. Incluso el ambiente laboral, ¿verdad? Que puede ser tóxico. Y la provisión de servicios de salud, que es un 11% nada más. O sea, que se hizo la estadística y se evaluó, entonces llegamos a esta conclusión. ¿Ok? Eso sería con respecto a las determinantes de salud. ¿Sí? Como vemos ahí, los datos generales, las principales causas de mortalidad, por ejemplo, actualmente es el cáncer. Bueno, el 2020 es otra cosa, ¿verdad? La mayor causa de muerte fue el COVID, en ese entonces, en ese año. Ahora, acá anualmente se va realizando este tipo de estadística. Entonces, actualmente el cáncer nuevamente siguió en el top 10, ¿verdad? El número 1. Entonces, el cambio de cáncer supera la hipertensión. Las infecciosas. Él está en el top 10, en el 1. Pero entre ellos está la hipertensión cardiovascular, está el IAM, que aumentó también, el EPOC, ¿verdad? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso sí que fue disminuyendo con respecto a la falla etaria, ¿verdad? O sea que fue bajando. Ahora con el pop y no sé cómo le dicen ustedes, el cigarrillo electrónico, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil comprar y niños incluso van consumiendo, ¿verdad? Y van desarrollando enfermedad pulmonar obstructiva crónica a más temprana edad. Anteriormente eso se observaba en pacientes que cocinaban a leña, por ejemplo. Y era a partir de los 40, 50 años en adelante. Y ahora, gracias al cigarrillo, a partir de los 20 años hay ya pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Ven? Entonces, eso se va evaluando. Hubo, por ejemplo, una encuesta acá en Paraguay, hubo un estudio en el cual se evaluó, eso fue antes de la pandemia, que 80% de la población paraguaya es obesa. Imagínense. Faltó 20% para que sea así. Después de la tirsepatía ya no sé, ¿verdad? Ahí tienen que hacer un nuevo estudio ahora. Pero antes de la pandemia fue la última que se hizo y fue esa, que 80% de la población paraguaya era obesa.
que hay también unas personas que son más de tipos indígenas, tienen esas creencias de no querer tanta medicación. Generalmente los pacientes obesos son los que viven en la zona urbana, ¿verdad? Y la mayoría migraron a la zona urbana, por eso aumentó la tasa. Las que están en zonas rurales generalmente tienen otro tipo de estilo de vida, otro tipo de alimentación, hacen otro tipo de ejercicio, ¿verdad? Ellos trabajan en la chacra, entonces prácticamente queman calorías. Y lo que estamos, por ejemplo, nosotros en oficina, comemos comida fat food, ¿verdad? Comida chatarra, entonces somos más predisponentes a lo que sería la obesidad. Entonces, va siendo esa diferencia. Como te digo, hay que buscar el después de decirse. ¿Qué pasó, verdad? Ok. Salud pública y sus enfoques. El concepto de salud pública también son varios conceptos, varios historiadores con respecto a que dieron ese concepto de salud pública, pero todos son similares. La salud pública se define como una ciencia y un arte ¿de qué? De mejorar la salud de la población. Salud pública, ¿verdad? La salud de la comunidad es lo que nosotros buscamos acá. Entonces acá lo que se va usando son las técnicas de promoción y prevención de la salud. Eso es lo que vemos. Así como aquí también el otro concepto, salud pública, se enfoca en mejorar lo que es proteger la salud y el bienestar de la comunidad. Hablamos otra vez en comunidad. El campo de actuación es en la sociedad, o sea que la comunidad. ¿Y qué nosotros hacemos ahí? Vemos las necesidades de la población, de la comunidad, y ahí trabajamos. Por ejemplo, la necesidad de esta comunidad es el agua potable. Entonces trabajamos con eso. ¿Ok? Después de este tema de la obesidad, se empezó a trabajar en el 2022 con escuelas saludables. Entonces, ¿qué pasó con las escuelas saludables? Ya se le va entrenando a los niños, ¿verdad? ¿Cómo comer? ¿Cuáles son las porciones? ¿Qué tienen que mezclar, verdad? Entonces, todo eso. Ellos tienen nutricionistas y van haciendo ese tipo de, ¿cómo se dicen? De alimentación en los niños. ¿Ok? Entonces, ahí vimos algo que para la salud pública al menos va a ir mejorando, ¿verdad? Ya desde niños y disminuir la obesidad infantil al menos. Otro concepto de la salud pública es según Milton Terris también habló, que es la ciencia del arte de prevenir las dolencias y las discapacidades para prolongar la vida. Hablamos también de una eficiencia física y mental organizado por la sociedad. Entonces, ¿dónde se trabaja otra vez? En la comunidad como prevención y promoción. ¿Ok? La OPS también dio su granito de arena, ¿verdad? ¿Para qué? Pero bueno, son todos iguales. La salud pública es el esfuerzo organizado por la sociedad, principalmente a través de las instituciones de carácter público. ¿Para qué? Promoción y prevención. ¿Ok? Todo habla lo mismo. El objetivo principal o la misión principal es ¿qué? Prevenir la enfermedad y promover la salud. Promoción y prevención. ¿Bien? Bueno, según el Ministerio de Salud Pública, se atiende alrededor del 65% de pacientes vulnerables a nivel país. O sea que más de la mitad del país de Paraguay es vulnerable y pobre. Por eso es que es muy cara la salud acá. Es más barato luego prevenir que curar, ¿verdad? Y acá prácticamente no hay ese enfoque. Hace, qué sé yo, 10 años máximo que empezaron a trabajar con promoción y prevención. Ese es regalándole ya unos años, ¿verdad? Porque no se trabaja prácticamente. Cuando empezó atención primaria acá en Paraguay, que fue en el 2000, hubo 16 nada más. 16 puestos de salud a nivel país, imagínense. Actualmente ya se fue cubriendo un poquito más, ¿verdad? Pero es algo que se tiene que ir subsanando. Bueno, vamos a ver y después vamos a respirar. La descripción de los 3 niveles de prevención en salud pública. Nivel primario, secundario y terciario. Eso ya sabemos. Primario, ¿qué es? Dijimos.
Prevención y promoción. Actuar, como dice ahí el objetivo, actuar antes que esté la enfermedad. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Promoción y prevención a nivel de la población, proteger la población. Acá algunos ejemplos y algo que sí se hace acá sería la vacunación. Se hacen las campañas de vacunación. Ustedes, si se dieron cuenta, acá en la puerta de la universidad los vienen a veces a inmunizar, ¿verdad? Hay días y fechas y no sé en qué estación ellos suelen venir, hacen su campaña. El nivel secundario sería intervenir la fase presintomática de la enfermedad, o sea que el diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, ¿verdad? Por ejemplo, el cáncer de mama. Se hacen las campañas ¿para qué? Para que se haga un diagnóstico precoz. Así también noviembre azul, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay mucho tabú todavía sobre ese tema, ¿verdad? De la hiperplasia prostática benigna. Entonces es diagnóstico precoz y tratamiento oportuno en la secundaria. Y la terciaria ya sería cuando la persona o el paciente ya está enfermo y lo que nosotros buscamos es reducir su complicación. El paciente, por ejemplo, tuvo un ABC, tiene una hemiplegia, entonces ¿yo qué busco? Busco un kinesio, un fisioterapeuta, para que pueda, ¿verdad?, ayudarle al paciente a que tenga otra vez una pequeña movilidad, por lo menos para que pueda comer solo. Entonces buscamos a eso apuntamos cuando hablamos de nivel terciario. Rehabilitación, prácticamente sería. ¿Ok? Bueno, eso es un bosquejo. Después ahora vamos a profundizar esto. Ay, qué pena, ¿verdad? Pero bueno. Pueden salir a respirar y después vamos a continuar. 5 minutos. Mentira, 15. Puede ser.